Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y en esta noche quiero hablar sobre el tema fortalecidos en el Señor. La verdad es que en los tiempos en que vivimos necesitamos fortalecernos en el Señor, como dice la palabra, y en el poder de su fuerza, porque tenemos muchas luchas, batallas y vivimos en medio de situaciones difíciles que necesitamos esto. Hoy quiero hablar sobre uno de mis versos favoritos. Se encuentra en Isaías 41:10 y dice de esta manera: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, este es uno de mis textos favoritos porque en este verso Dios nos asegura que no estamos luchando solos. En esta vida nosotros tenemos que confrontarnos a una cantidad de situaciones y no tenemos la menor idea de qué es lo que nos espera. De manera que nos toman de sorpresa las cosas que nos vienen y nosotros generalmente nos sentimos solos en medio de los problemas. Porque como Dios es espíritu, no lo vemos a nuestro lado. Y nos parece que tenemos que luchar solo, defendernos solos, hacer lo que podamos. Pero Dios nos asegura en este verso y en muchos otros, pero hoy estamos hablando de este, que Él está con nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros podemos descansar. El verso empieza diciendo, no temas. El temor, vamos a decir que viene siendo lo mismo que el miedo. El miedo y el temor es yo diría que una reacción normal en todo ser humano cuando sucede algo inesperado o cuando estamos en la espera de algo y no sabemos cómo va a resultar. Eso es un factor común en todo ser humano. No hay nadie que pueda decir, a mí nunca me da miedo nada, porque llega un día y un momento en que sucede algo que nos asusta. Pero el Señor, cuando dice esa frase, no temas, nos está diciendo por qué. ¿Cuál es la razón para nosotros no tener temor? Porque Él está con nosotros. ¿Por qué Dios nos lo asegura? Porque Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad para verlo. A Dios nadie lo ha visto, hasta la Biblia lo dice. Pero tenemos que saber que Él está con nosotros, creerlo y poder descansar en esa verdad, porque es una verdad aunque nosotros no lo veamos. Es verdad que Dios está con nosotros y nosotros podemos experimentar la tranquilidad y la paz de saber que no estamos solos en medio del problema. El asunto con el miedo es que el miedo nos hace aguantarnos, nos detiene. Inmediatamente que uno le da miedo, para lo que está haciendo. El miedo te hace parar. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos a causa de miedos de algo que Él puede resolvernos. Y entonces nos lo está diciendo para que nosotros podamos tener esa seguridad, esa confianza y podamos seguir hacia adelante sin importar cuál sea la situación que se nos presente. Y lo segundo que dice el verso, dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Desmayar quiere decir desalentarse. En la palabra literal, desmayarse significa perder el conocimiento y de momento usted cae al piso. Pero en el sentido espiritual, desmayar es cuando uno se desalienta y, bueno, hasta lo decimos como en una forma simbólica, decimos se tiró en el piso y la persona en realidad literalmente no se ha tirado en el piso, pero emocionalmente sí, quiere decir que no puede seguir. Se dejó caer porque el problema parece ser mayor de lo que uno puede resolver. También cuando uno tiene una cierta expectación, uno está esperando algo y no sucede como uno lo quería,
puede venir ese sentido de desmayo, de decaimiento espiritual, de desaliento, desánimo. Entonces en este verso tan bonito, Dios le dice, no desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. En otras palabras, que te da las fuerzas. Por nuestras propias fuerzas, ya nos hubiéramos caído hace un montón de tiempo. Pero el Señor nos está asegurando, no solo que no estás sola, sino que yo te voy a dar la fuerza que tú necesitas para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Y entonces continúa diciendo, termina con la parte más bonita de la promesa. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra siempre viene siendo clave, porque nosotros tenemos que saber que siempre, en toda ocasión, no importa la clase de situación, no importa la clase de problema, siempre Dios va a estar a nuestro lado. Y no es solamente estar a nuestro lado para consolarnos y darnos apoyo emocional, sino que dice, te sostendré, te sustentaré. Él es el que te aguanta cuando te parece que ya te vas a caer, cuando no puedes más. Tú crees que no puedes seguir y es el Señor el que te está sosteniendo. Y está muy curioso como Él explica cómo Él nos sostiene. La diestra significa la mano derecha. La mano derecha, y luego Él le pone este calificativo de mi justicia. Acuérdate que Dios es justo, porque muchas de las cosas que nos pasan en esta vida son injustas. Muchas de las cosas, a veces nosotros pensamos, yo no me merecía esto. No fue algo que tú te buscaste. A veces es por la mala voluntad de una persona, a veces es por malinterpretación, quién sabe por cuál motivo, pero Dios te está recordando que Él es justo, que Él sabe lo que está pasando y Él conoce tu corazón y Él sabe que no te lo merecías, que no te lo buscaste, que no fue algo que tú provocaste para que sucediera, pero Él te va a sostener de todos modos en esos momentos difíciles de la vida. Hay veces que nosotros, los que llevamos tiempo sirviéndole al Señor, miramos a nuestra vida, observamos cómo estamos caminando en el Señor y no nos parece que estamos haciendo muy bien, que digamos, porque muchas veces nosotros tendemos a ser fuertes con nosotros mismos y a veces no lo decimos, pero pensamos, no he adelantado mucho, ¿cuánto me falta? La Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, no, yo todavía estoy por aquí abajo. Y nos calificamos bien bajito, pero si tú miras hacia atrás, cómo tú eras antes y cómo eres ahora, tú vas a ver el progreso, tú vas a ver que has aprendido, que has adquirido experiencia, que has madurado en tu carácter y que en realidad las cosas que tú haces ahora, 10 años atrás, no las harías de esa manera. Tú puedes ver un cambio grande porque Dios, a través de los problemas que tú has pasado, te ha ido fortaleciendo y te ha ido preparando, aún endureciéndote para que puedas continuar. De la misma manera, ahora en el presente, quizás hay algunas cosas que a ti te molestan, cosas que están pasando. Quizás hay algunas cosas que tú piensas que no debían de estar pasando y hay cosas que a lo mejor te tienen incómodo y no estás reaccionando en la mejor manera. Sabes que de aquí a, vamos a decir, 5 años, no tanto tiempo, unos 5 años más adelante, estas cosas que ahora te molestan, ya no te van a estar molestando. Y si algo semejante a lo que te está pasando hoy te pasara de aquí en 5 años, de seguro que tú ibas a reaccionar en una forma distinta. Porque el problema que tú tienes ahora, la situación que tú tienes ahora, el Señor te está fortaleciendo y te está ayudando, tú estás ganando experiencia y estás madurando en tu carácter cristiano.
Y tú no te das cuenta. En el momento tú estás como luchando, estás clamando a Dios, estás a lo mejor un poco nervioso, a lo mejor un poco asustado, pero a través de todas esas emociones y a través de todas las experiencias, cuando tú te vas acercando a Dios, Dios va moldeando tu vida, Dios va fortaleciendo tu vida, y aún de todas las cosas, aún las malas, tú ganas algo, te beneficias en alguna forma. Por eso es que hay algunos de los versos que dicen que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo, que aún las pruebas obran para nuestro bien, todo obra para nuestro bien. Y nosotros decimos, ¿cómo va a ser eso? Imposible, esto más bien me está destruyendo. Pero no, aunque te parezca que la situación está muy mala y te está destruyendo, no te está destruyendo nada. Está produciendo en ti, está haciendo que tú saques de adentro esos frutos del Espíritu y esos dones que Dios te ha dado y para capacitarte para vencer. Y esta misma experiencia es lo que en el futuro es tu testimonio. Hoy, no te hace ni gracia lo que está pasando. De aquí a 2 o 3 años, tú puedes hablar de lo que pasó hoy y contarlo como un testimonio porque ya pasó. Así que eso es algo para nosotros, quizás aliviarnos un poco la carga que llevamos encima, pensando que, bueno, los problemas tienen que venir, son parte de la vida, pero los problemas más adelante van a ser nuestro testimonio que Dios va a usar para nosotros a través de lo que nos ha sucedido, hablarle a otras personas y compartir con otras personas la fe que nosotros tenemos y las grandes cosas que Dios puede hacer. El salmista David en el Salmo 27 termina diciendo esto. El último verso: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa es la conclusión de ese Salmo 27. Pero en ese verso, Él nos está dando como la clave de qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos pasando una tribulación, un problema, una situación, una crisis. Aguarda a Jehová quiere decir espera, pon tu confianza. Está a la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. Segundo dice, esfuérzate. No te dejes caer, no digas, no, yo no puedo. No. Esfuérzate en hacer lo que tienes que hacer y en mantenerte fiel y firme. Y luego dice, aliéntese tu corazón, no estés arrastrando los pies, no estés quejándote, no estés lamentándote. Alienta tu corazón, dale ánimo a tu corazón, fortalece tu fe. Entonces la última frase dice, sí, eso es lo que tienes que hacer, sí, espera a Jehová. El cristiano tiene que tener una esperanza viva. La esperanza no se puede perder porque Dios puede obrar como Él quiera. Él puede hacer milagros o Él puede hacerte a ti fuerte para que tú puedas atravesar ese valle difícil que estás cruzando. Una de las dos cosas Dios la va a hacer y tú no sabes cómo lo va a hacer, pero por eso es que tú vas a estar esperando, a la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo. Ahora, si nosotros miramos el Salmo completo, que yo quisiera en pocos minutos darle una lectura al Salmo 27, rapidito, vamos a ver por qué él llega a ese final con esa conclusión. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a ir comparando este salmo con la promesa que Dios le da a Isaías. Y el salmista no tenía nada que ver, no conoció a Isaías. Isaías vivió muchos años después de él. Pero está diciendo más o menos lo mismo que Dios le dijo a Isaías. Y él declara, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién yo le voy a tener miedo? Si Jehová es el que me fortalece, ¿de quién yo voy a estar asustado? ¿A quién yo le puedo tener miedo? Si Dios es el que está conmigo y me fortalece.
Entonces viene algo para reflexionar. Aquí lo que él va a estar diciendo en los próximos versos se compara con lo que Dios le dijo a Isaías: no temas porque yo estoy contigo. Y vamos a hacer algo grande para Dios. Tenemos que determinarnos a no rendirnos hasta lograr lo que hemos determinado hacer. No te puedes rendir. Una vez que tú has empezado, tú tienes que pedirle al Señor que te dé fuerza, mantenerte fiel, y Dios lo va a hacer. Pero para atrás no se puede ir. Nosotros necesitamos ir siempre hacia adelante, porque la Biblia dice que son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes, no podemos echar para atrás, no podemos acobardarnos. Vendrán situaciones, van a pasar, la Biblia no esconde esa realidad. Vendrán situaciones difíciles, pero nosotros no nos podemos dejar intimidar por ninguna de estas cosas. El apóstol Pablo lo decía: en nada nos intimidamos por los que se oponen, en ninguna forma. El espíritu de temor trata de impedirte que tú continúes, pero ese espíritu no viene de Dios. Mira lo que Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. El espíritu de cobardía que Pablo menciona, pues, es el miedo. Y dice que en vez nos ha dado espíritu de poder. Ese espíritu de poder es el valor para poder hacer las cosas. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio es la capacidad de tú dominar esos impulsos de desaliento, esos impulsos de salir corriendo, esos impulsos de dejar las cosas a media y no continuar. Ser valiente no quiere decir que uno no tenga miedo. Quiere decir que aunque uno tenga miedo, uno no se rinde. La persona valiente no es porque siempre está tan positiva, no le afecta nada, no. La persona valiente puede ser que algunas veces el corazón le esté palpitando muchísimo. Puede ser que algunas veces las piernas hasta le tiemblen del susto de lo que tiene que pasar. Pero por eso no echa para atrás y sale corriendo. La persona que es valiente, aunque se sienta como se sienta, se mantiene firme y dice: yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Dios me va a ayudar y yo voy a salir de esto. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Valor en no darse por vencido, aunque tengas miedo por dentro. Siguiendo el Salmo 27, el salmista explica o da como un testimonio de algo que había pasado y que eso es la base por la cual él ahora no le tiene miedo a nada. Mira lo que dice el verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ya él lo había visto. Él había visto cómo Dios podía hacer tropezar a los enemigos y que los enemigos fueran los que se cayeran y él no. Entonces, como él vio que Dios hizo eso, eso lo fortaleció para que las próximas pruebas, los próximos problemas que él le vinieran, él no se llenara de miedo. Entonces, por eso es que él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora él tiene una seguridad: yo estaré confiado, y él lo declara. Y él está diciendo: aunque venga un ejército, aunque pase lo que pase. Y esa es una verdad que nosotros los cristianos necesitamos saber, porque nunca sabemos qué va a pasar o cuándo va a pasar. Mire lo que está sucediendo en Ucrania. Como el ejército ruso está atacando gente en sus hogares, que no es una guerra, vamos a decir, de igual a igual. De todos modos, ellos no están intimidados ni con miedo. Los de Ucrania están firmes porque hay una gran cantidad de cristianos en Ucrania y han tenido que evacuar ciudades enteras porque vienen las tropas invasoras, han tenido que huir, han tenido que esconderse en sótanos, basements, han tenido que hacer, porque hay que esforzarse y uno tiene que hacer lo que está de la parte de uno. Pero no están temblando de miedo,
porque saben que Dios está con ellos. Y esa era la confianza que tenía David. ¿Podremos nosotros decir lo mismo? Nosotros no sabemos a qué nos vayamos a enfrentar en la vida y posiblemente nunca sea algo como está pasando ahora en Ucrania. Sin embargo, cuando nos vienen nuestras batallas y nuestras luchas, sea la que sea, nos parece bien dura y bien difícil. Sea lo que sea que nos está pasando. A veces nos parece que nosotros tenemos la prueba más grande que nadie ha pasado y me está pasando a mí. Nos hacemos sentir de esa manera porque el enemigo trata de infundir ese temor y ese miedo dentro de nosotros. Pero nosotros necesitamos ser como David, que dice, aunque pase lo que pase, aunque vengan a atacarme, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Desde ahora tú te tienes que determinar que no importa lo que pase, tú vas a estar confiando en el Señor, porque así cuando venga lo que venga, ya tú sabes, hay un plan hecho. Está pasando esto, pero yo me agarro de Dios y confío en el Señor. Entonces ahora, en estos próximos versos, él explica cuál es su parte. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ya él tenía un plan hecho. Lo primero que él dice es, lo que yo le estoy pidiendo a Dios es que me ayude para que yo siempre, todos los días de mi vida, yo esté en la casa de Jehová. Sin embargo, nosotros sabemos que David tuvo que salir y esconderse en unas cuevas y no podía llegar al templo. La casa de Jehová representa cualquier lugar donde tú doblas tu rodilla y te pones en comunión con Dios. Y ahora con estos asuntos de la pandemia, por un tiempo no podíamos ni ir a la iglesia. El que no podamos literalmente estar en la iglesia no quiere decir que no podemos entrar. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios aquí mismo en el hogar. Así que esta frase se puede tomar de dos formas. Séle fiel a Dios y no dejes de ir a la iglesia aunque estés pasando problemas, es una. Pero si tú estás lejos, si la circunstancia te impide poder llegar, busca un momento todos los días, dice todos los días de mi vida, donde tú puedas doblar rodillas y entrar en la presencia de Dios, contemplar la hermosura de Jehová. Porque es ahí, en ese tiempo de comunión con Dios, dice que tú me esconderás en tu tabernáculo. Ahí es donde tú encuentras el refugio. Como en otro salmo, él dice, bajo las alas del Altísimo. Es cuando tú estás en la presencia de Dios, que tú encuentras refugio, que tú encuentras seguridad en Dios. Ahí es que tú te das cuenta porque Dios es espíritu. Y el mismo Jesús lo dijo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú puedes entrar en comunión con Dios, no importa si tú estás en un rincón del closet de tu cuarto, o si tienes una sala, o si estás en el santuario del templo donde tú asistes. El lugar donde tú doblas rodillas y encuentras la presencia de Dios viene a ser tu templo. Y en ese lugar es que Dios se te revela. Y ese Dios que es espíritu, que nuestros ojos no lo pueden ver, se hace tan real a nosotros. Sentimos su presencia en una forma tal que no hay quien te diga a ti, Dios no existe. No, como que Dios no existe, si hace un ratito yo estaba hablando con Él. Dios es tan real que casi lo podemos tocar, casi lo podemos ver, aunque estos ojos no lo vean. Los ojos espirituales lo ven. Y nosotros sentimos esa presencia y esa unción de Dios. Y eso es lo que nos fortalece. Entonces él decía, tú me esconderás, me ocultarás en lo reservado de tu morada. Y luego me vas a poner en alto sobre una roca.
Así que todas esas cosas pasan cuando tú estás en la presencia de Dios. Había un corito hace unos años atrás que decía, levanto las manos aunque no tenga fuerzas. Y luego decía, cuando yo levanto mis manos, entonces comienza a caer el fuego, entonces comienzo a sentir. Es en la presencia de Dios que se rompen las cadenas. Es en la presencia de Dios que Dios se te revela. Es en la presencia de Dios que esa seguridad calma toda la ansiedad, calma todos los temores que puedan estar en ti. Por eso es que él dice, Dios luego va a levantar mi cabeza y entonces yo voy a sacrificar sacrificio de júbilo. En otras palabras, voy a estar contentísimo. Ya le está haciendo planes. Todavía no ha pasado el problema. Todavía las cosas están requete mal, pero ya le está planeando que se va a terminar y que entonces él va a estar contentísimo y va a cantar, a entonar alabanzas a Dios. Eso es una acción de fe. Él está mirando la victoria mucho antes de que la victoria llegue. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Cuando nosotros estamos actuando en un nivel normal y natural, por no decir en la carne, vemos solo lo que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? Un problema, una situación que a veces no hay forma, no tenemos cómo resolverla. Pero cuando tú doblas rodillas, Dios te abre tu entendimiento para que tú puedas entender que Dios tiene una solución para tu problema. ¿Por qué sentimos paz? Porque Dios nos hace sentir paz en medio de la situación que teníamos. Dios nos hace entender que esa situación difícil para Él no es difícil. Como le dijo a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Para nosotros sí, para nosotros hay muchas cosas difíciles, pero no para Dios. Y hasta que tú no entres en ese nivel espiritual, no llegas a sentir. Hay veces que lo sabemos, mentalmente sabemos, Dios todo lo puede, Dios puede resolver nuestros problemas, pero una cosa que está en la mente, pero que todavía no ha llegado al corazón. Y estamos batallando y estamos luchando y estamos sintiéndonos ansiosos porque todavía el corazón está turbado. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La única forma de salir de ese miedo es entrando en la presencia de Dios. Vamos a mirar los próximos versos. Y aunque ya él había dicho estas cosas tan positivas, sigue diciendo en el verso 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Quiere decir que lo que dijo antes eran declaraciones de fe, pero aquí ahora estamos todavía en el tiempo en que estamos clamando a Dios. Estamos en el tiempo que el problema es lo que está acampando a nuestro alrededor. Y entonces él está explicándonos cómo él le ora a Dios. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Esa es la parte nuestra. ¿Tienes un problema? Clama a Dios. No vengas tratando de torcerle el brazo a Dios, ni tratando de reclamar. No, tú dijiste y tú tienes que hacer. No vengas de esa manera. Ven humildemente. Dios, hablando de David, dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y en muchos de estos detalles que nosotros nos damos cuenta, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David, mira, llegó a ser rey y nunca se puso orgulloso. Y cuando él iba a Dios en oración, nunca le decía, oh Señor, tú tienes que hacer esto porque yo soy el rey. Siempre venía bien humilde. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que el orgullo no se nos suba a la cabeza. Que la posición en que estamos no se nos suba a la cabeza. Y nos demos cuenta que Dios es Dios y nosotros somos sus siervos. Y cuando vengamos a Él, vengamos suplicándole, rogándole por su misericordia. Ten misericordia de mí y respóndeme. Verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Yo no sé si alguna vez a ti te ha parecido que Dios no te está oyendo, Dios no te hace caso, porque llevas tiempo pidiendo algo
y no ves la respuesta. Bueno, David también se sintió así. Y él decía, yo me he propuesto que yo te voy a buscar y yo estoy buscando tu rostro, pero no te escondas de mí. Déjeme decirle, querido hermano, Dios no se esconde de nadie, ni se tapa los oídos. La Biblia dice que los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Pero nosotros en nuestra debilidad nos creemos que estamos solos y nos parece que Dios no oye. Como en aquella historia de Jesús en la tormenta durmiendo dentro de un barco que el mar lo tumbaba de un lado para otro, que las olas se metían, se estaba mojando, el barco lo estaba tumbando, se estaba cayendo de un sitio para otro y estaba durmiendo. No creo yo que estaba durmiendo. Pero a los discípulos les parecía que estaba durmiendo, porque estaba ahí y no abría los ojos. Estaba observando, estaba viendo hasta dónde ustedes van a llegar y cómo se van a poner. Vamos a ver qué tal está la fe de ustedes. Y al final los tuvo que regañar, le dijo, pero ¿por qué ustedes están así todos asustados? En otras palabras, lo que él descubrió es que sus discípulos no tenían tanta fe como él deseaba que ellos tuvieran. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Nos volvemos nosotros locos, como dice el refrán, y nos ahogamos en un vaso de agua? A veces el problema no es tan grande, pero nosotros lo vemos tan grande que nos parece que nos vamos a hundir. Y cuando vamos a orar a Dios, vamos a tratar de decirle, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? El Señor espera de nosotros un poquito más de fe, un poco más de seguridad, un poco más de confianza. Y es verdad que los problemas nos asustan, pero no nos debe de llevar hasta ese extremo. El salmista David aquí demuestra que él era tan humano como tú y yo, pero de todos modos había aprendido el secreto de buscar la ayuda de Dios. Y ahora te digo, esto es casi un consuelo para nosotros. Si tú te vuelves loco y te desesperas cuando tienes un problema, bueno, no eres el único. Los discípulos les pasó y al rey David también. Así que si a ti y a mí nos pasa, tranquilo. Lo que tenemos que recapacitar y decir, Señor, yo sé que tú estás en control. Perdóname que me descontrolo yo, pero yo sé que tú tienes una solución y yo voy a esperar en ti y yo voy a confiar en ti. Trata de respirar profundo y volver a calmarte, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de miedo, espíritu de ansiedad, espíritu de desesperación. Eso no viene de Dios. Dios nos ha dado espíritu de valor y espíritu de dominio propio. Aprende a dominar esos impulsos y poner tu confianza siempre en el Señor. Ahora, en el próximo verso, él demuestra la confianza que él tenía en Dios. Dice el verso 10, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Es algo extraño que los padres abandonen a uno. Ha pasado y hay padres que lo han hecho. Pero la mayoría de los padres protegen y cuidan a sus hijos y los defienden como puedan, lo mejor que puedan. Entonces el rey David está poniendo esa comparación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, que eso no va a pasar. Yo estoy seguro que mis padres me van a ayudar, me van a apoyar y van a estar ahí cuando yo los necesite. Con todo, si por alguna razón ellos me dejaran, que yo sé que no va a pasar, Dios me recogería. O sea que el amor de Dios y el deseo de Dios de ayudarnos sobrepasa al amor de los padres. Ahora, los que de nosotros aquí tenemos hijos, nosotros sabemos cómo uno se siente sobre sus hijos. Y mire, no importa la edad que sus hijos tengan. Mis hijos son ya adultos. Para mí son mis hijos. Y si yo sé que uno de ellos tiene un problema, una necesidad, yo busco la forma de ver cómo yo lo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Ahora compare. Si nosotros, siendo malos, como dijo Jesús, siendo imperfectos, le tratamos de dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y esa era la seguridad que David tenía cuando escribió ese salmo. Ojalá
que tú también tengas esa seguridad. En este próximo verso, él está haciendo una petición que está muy, muy importante. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El corazón de David era tan perfecto hacia Dios. Él amaba a Dios de tal manera que él deseaba poder agradar a Dios en todo. Él no quería comportarse en una forma que fuera ser desagradable o ofensiva a Dios. Pero también él sabía con quién estaba bregando. Y él sabía que sus enemigos le estaban persiguiendo sin causa, levantando calumnia y tratando de matarlo, aunque él no hubiera hecho nada. Entonces, él llega a pensar, Dios mío, ayúdame a causa de mis enemigos, porque ellos me pueden provocar, me pueden sacarle el monstruo que tengo adentro y yo puedo hacer algo indebido. Yo no quiero actuar mal en ningún momento. Ojalá que nuestro corazón fuera así para Dios, que aunque no haya pasado, tú estés tan consciente de la posibilidad de que algo te saque de quicio. Y mire, a veces hay personas que se disgustan y hablan feo y usan palabras maldicientes y luego dicen, se me zafó. Como indiferentemente, como, bueno, eso pasó porque me provocaron. Pero el rey David no quería que eso pasara. Él le pedía a Dios, ayúdame porque yo no quiero que ellos me lleven a un extremo que yo vaya a actuar indebidamente. Tanto que nosotros podemos aprender del carácter del rey David para nosotros tratar de imitar un poco. Porque mira, a veces son ofensas, a veces son amenazas que le hacen a uno, a veces es burla, puede ser desprecio, puede ser injusticias que se cometen contra uno. Y las personas que lo están haciendo pueden provocar que nosotros hagamos o digamos cosas indebidas. ¿Seremos nosotros así? Se toma tiempo para uno madurar en su carácter cristiano y se toma tiempo para uno aprender a dominar todos los impulsos, porque la carne se acelera, es una cosa como automática. Me dijeron y yo digo, eso es algo como que uno ni lo piensa. Para uno llegar a controlar su temperamento en tal forma que uno no ofenda a Dios, aunque la gente esté amenazando o ofendiendo a uno, se toma tiempo. Así que si de alguna otra forma te ha pasado, no te sientas demasiado mal ni te arruines pensando, yo no sirvo, yo no puedo. Sigue tratando. Hoy no te salió, pero mejor mañana te sale mejor. Hoy fallaste, pero a lo mejor mañana me puedo mantener más sereno. Sigue orando como David, pidiéndole, Señor, ayúdame, porque mira lo que tengo. Porque fíjese, como dice el próximo verso, esta es una última súplica. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David sabía con quién él estaba bregando. Él sabía cómo era la gente. Testigos falsos, él sabía que era mentira. ¿Y qué hay más duro que te acusen falsamente? ¿Qué hay más duro que persona, dice el testigo falso, que digan, no, sí, es verdad, yo lo vi, ella hizo esto, él hizo esto, yo estaba ahí, y tú sabes que es mentira? Eso duele muchísimo. Cuando una persona a sabiendas miente por hacerte daño. Dice, los que respiran crueldad. ¿Sabes? Respirar es una cosa que todo el mundo tiene que hacer un montón de veces en el día. Él decía, la crueldad de esta gente es como su respiración. No hay nada bueno dentro de ellos. Continuamente, de continuo, están planeando las perversidades que van a hacer. Él sabía con lo que él estaba bregando. Y él sabía que a causa de eso, él podía fallar. Y no quería ofender a Dios. Bueno, aquí el próximo verso, él hace una declaración de fe que está llena de confianza en un Dios que es justo y es bueno. Dice el verso 13,
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Esa fue una de las cosas que Dios le dijo a Isaías en la promesa que leímos al principio. No desmayes, porque yo soy tu Dios. El rey David dice, yo hubiera desmayado si yo no creyera, en otras palabras, si yo no tuviera esa fe, si yo no tuviera esa confianza, si yo no tuviera esa seguridad en Dios. Si yo no creyera que yo voy a ver la bondad de Dios, en otras palabras, yo sé que mi Dios es bueno y yo sé que Dios está de mi parte. Yo sé que Dios sabe la verdad, me están acusando falsamente, pero Dios sabe que eso no fue así. Entonces a mí no me importa lo que los demás digan, porque yo sé que Dios sabe la verdad. Y un día Él lo va a sacar a la luz. Pero fíjate como Él dice, no es un día cuando yo llegue al cielo, dice, en la tierra de los vivientes. La seguridad de Él estaba que aquí, en la tierra, ahora donde vivimos, Él iba a ver la bondad de Dios manifestada hacia su vida. En otras palabras, hay una fe, hay una seguridad que se basa en que Dios es bueno y que Dios es justo y que Dios va a poner las cosas en su lugar aquí en la tierra. Y él mismo escribió en el Salmo 23, preparará mesa delante de mí en presencia de mis angustadores. Él sabía que delante de los enemigos, delante de los que te tratan mal, delante de los que están intentando hacerte mal, Dios puede preparar un banquete para ti, para que tú te sientas y comas y ellos lo tengan que ver. Y tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, pues así es. Hay veces que el que te está haciendo daño trata y no le sale y Dios te bendice a ti y te ayuda y ellos se enteran y te ven y dicen, pero mira esto, ¿cómo pasó? Dios lo puede hacer. Por eso es que Dios le dice a Isaías, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Esa palabra siempre. No algunas veces, no. Si te portaste bien, es que porque tú eres mi hijo, siempre te ayudaré. Como dice el Salmo 23 al final, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bondad de Dios va detrás de ti, te persigue toda tu vida. Por eso es que el salmista David puede terminar ese Salmo 27 diciendo las palabras que leímos hace un ratito. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Nuestra parte es esperar que Dios va a hacer algo bueno para nosotros. Y por lo tanto vamos a esforzarnos, que eso es lo que nos toca a nosotros hacer, pero con buen ánimo. No que voy a hacerlo arrastrando los pies como que, ay Dios mío, yo tengo que hacer esto. No, lo vas a hacer con buen ánimo porque tú sabes que Dios está contigo y Dios te va a dar la victoria y hasta los enemigos van a ver la victoria que Dios te dio. El apóstol Santiago en su primer capítulo dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una bienaventuranza y hay una corona, hay una recompensa para los que resisten en el día de la prueba. Aunque tengas deseo de salir corriendo, aunque te den ganas de esconderte, pero aunque tengas miedo en tu corazón, te determinaste que vas a ser firme y vas a continuar y hay una bendición esperándote, hay una bienaventuranza ya declarada para ti, hay una corona ya preparada para ti. Aunque el corazón te esté latiendo muchísimo del susto, aunque los pies parezca que no te quieren aguantar, te parece que te vas a desmayar. Quizás la primera vez no te salga bien, pero no te rindes y vuelves a tratar. Quizás te resbalas y te caes en alguna ocasión, pero no te quedas tirado en el suelo, te levantas y sigues la carrera porque tú estabas determinado a llegar hasta la meta.
Y aunque te hayas caído, te levantas y sigues porque tú quieres llegar hasta el final. No podemos darle cabida al miedo. No hay lugar aquí para echar para atrás. Tenemos que ser como David, que clamaba a Dios diciendo: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Cuando más triste estés, cuando más angustiado, cuando más miedo, cuando más susto, clama a Dios y dile: Dios mío, ayúdame, ayúdame, te necesito, te necesito. Había un corito que cantábamos antes mucho en la iglesia, gustó mucho, que decía: dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener cada día y cada hora. Dame fe. Y esa debe ser nuestra oración. Te sientes un poco tambaleando, dile: Señor, dame fe, fortaléceme, ayúdame. No te dejes caer, no le des gusto al enemigo. El enemigo quisiera verte en el piso, no le des ese gusto. La vida es difícil, la vida te presenta muchos retos, pero no le des cabida al miedo. Nosotros tenemos que ser valientes. Llega el miedo, pero nosotros lo tenemos que rechazar. Dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Cuando te sientas como que no puedes, no, ahí que tú tienes que decir: no, yo soy fuerte, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a lo mejor no puedo hacer nada, pero como Cristo está conmigo, yo puedo. Si me tocara hacer esto yo sola, me caería hace rato, ya estaría en el piso, pero como Dios es el que me está sosteniendo con su mano derecha, por eso es que yo puedo seguir en pie. Yo voy a seguir. Estamos viviendo tiempos malos y tiempos peligrosos. Son muchos los adversarios, pero nosotros no somos de los que se intimidan delante de los problemas. Nosotros somos de los que nos agarramos de Dios y permanecemos firmes porque sabemos que Dios está con nosotros. Él es mayor que el que está en el mundo. Él es más poderoso que todos los enemigos que se nos quieran enfrentar. Tenemos que mantener nuestra confianza en Dios como lo hacía David. Y así nosotros podemos vencer. Nosotros podemos hacer una diferencia en este mundo en que estamos viviendo. Y nosotros podemos dejar un ejemplo de fe y de confianza en Dios para los que vienen detrás de nosotros, que también ellos puedan aprender de nuestro ejemplo. ¿Cómo se sirve a Dios? Todos estamos oyendo estas noticias de lo que está pasando en Ucrania. Es horrible. Pero siempre han habido reyes y presidentes que se levanten a agredir a otros para quitarles lo que tienen, aunque sea injusto. Le causan daño, matan un montón de gente y no les importa. Eso siempre ha sucedido. Pero también hemos oído algunos testimonios allí mismo en Ucrania, de que han habido unas ocasiones en que ha pasado el avión tirando sus misiles, sus bombas, y no explotan cuando caen al piso. Han habido tanques de guerra que se han metido en la ciudad ahí a balear edificios y lo que se encuentran por delante, y de momento se les ha acabado la gasolina. ¿Usted cree que esas son puras casualidades? ¿Usted no cree que antes de salir los habían preparado bien para que pudieran cumplir la misión que les habían dado que diera? ¿Por qué han sucedido algunas de estas cosas? Porque Dios sabe trastornar el camino de los impíos. Dios lo sabe hacer y lo puede hacer y lo ha hecho anteriormente. Nosotros sabemos, y lo hemos visto en historias de la Biblia, ejércitos como los que se vinieron de dos naciones a pelear contra el rey Josafat, y Dios los confundió de tal manera que se empezaron a pelear entre ellos mismos y nunca atacaron a Josafat y el rey de Israel. Nosotros vimos lo que Dios hizo con el ejército de Faraón, que venía persiguiendo a los israelitas para volverlos a llevar atrás como esclavos, y Dios hizo que el mar se cerrara y murieran todos en el mar. Dios sabe destruir a los malos, Dios lo puede hacer. ¿Por qué a veces Dios permite estas guerras y estas cosas? Hay veces que hay cosas que tienen que suceder, y sabemos que hay profecías que se han hablado, y Rusia es la nación del norte que va a invadir. Eso está profetizado en la palabra que va a ser así, y Dios lo va a permitir.
Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, se están hablando muchas cosas por ahí. Esta guerra de Rusia contra Ucrania no es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38. Esa profecía de Ezequiel 38 sí se refiere a Rusia, pero se refiere a la guerra final, en el Armagedón, en el tiempo del fin. Si la iglesia no ha sido levantada, esa no es la batalla del Armagedón, queridos hermanos. Hay muchos profetas que quieren sacar cosas y decir, oh, esto es esto, esto es aquello. Sí, estamos cerca del fin. Pero el Señor nos dijo que oiríamos de guerras y de rumores de guerra y que no nos asustáramos porque todavía no era el fin. Son principios de dolores. Y sí es verdad que es Rusia la nación que va a invadir. Ella es, pero no es en esta ocasión. En esta ocasión, a ti y a mí lo que nos toca es orar por Ucrania. No es cerrar nuestros oídos y decir, bueno, lo que tiene que pasar, tiene que pasar. No, la parte de nosotros es tener compasión de los que están sufriendo injustamente y clamar a Dios por un milagro. Clamar a Dios por protección, especialmente hacia sus hijos, porque hay muchos cristianos, pero también hacia todos los inocentes que están siendo matados injustamente por un gobierno sencillamente porque le da la gana de hacerlo. Nosotros tenemos que orar. El profeta Samuel una vez dijo, no peque yo dejando de orar por ustedes. No deje de orar por aquellos que están en necesidad. No deje de orar por los que están siendo tratados injustamente. No solamente en Ucrania. Hay muchos países donde se está haciendo abusos grandes contra los cristianos. Se les mata, se les tortura, se les queman sus templos, les matan sus familiares. Nosotros necesitamos orar y clamar. Si no podemos más nada, no podemos ir allá, no podemos hacer más nada, lo menos que podemos hacer es clamar a Dios. Porque por la oración de Abraham, Dios libertó a Lot que no muriera cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo a Abraham, si hubieran 50, él le preguntó, ¿tú me destruirás? Y Dios le dijo, no, si hubieran 50, yo no destruiría a Sodoma. Y si hubieran 40, y si hubieran 20, él iba bajando, porque él no estaba seguro cuánta gente justa podía haber en esa ciudad. Por fin le dijo, y si hubieran 10, pensando, a lo mejor es nada más la familia de Job, a lo mejor esa nación está tan perdida cuando Dios ha decidido destruirla. Y Dios le dijo, si hubieran 10, y mandó un ángel a sacar esos 10 porque eran muy pocos y sí destruyó la ciudad, pero sacó a Job, a Lot y a su familia de ahí. Dios puede traer la liberación a los que Él quiere salvar si quiere dejar que la nación sea destruida. Y Dios puede trastornar esos ejércitos y impedirle que hagan lo que van a hacer. Pero tú y yo, nuestro deber es orar y es clamar a Dios. Y es tener la seguridad que nosotros tenemos un Dios bueno y un Dios justo que está escuchando nuestra oración. Así que, querido hermano, esta noche me he extendido un poquito más porque el tema me animó a hablar mucho, pero quiero recordarte que no estás solo. El Señor, lo primero que le dijo a Isaías es, no temas porque yo estoy contigo. Dios está contigo. Si estás pasando algún problema o necesidad, Dios está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas y aunque no veas que Dios está resolviendo la situación, no pierdas la fe. Hay veces que hay que esperar, pero sigue orando y sigue clamando. Y nosotros como hermanos tenemos que seguir unidos en oración, unidos en apoyarnos unos a los otros, unidos en animarnos unos a los otros a seguir hacia adelante. Así que para terminar, quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros serle fieles, a mantener nuestra fe y nuestra confianza en medio de todas las situaciones. Y sé que hay muchos de ustedes que son gente fiel, gente de oración. No estoy diciendo esto como si pensara que ustedes no, sino solo como un estímulo para que todos sigamos confiando y apoyándonos en el Señor porque Él nos los ha prometido. Y antes de hacer la oración, quiero reconocer que Dios sí contesta las oraciones y Dios sí hace milagros
Y en estos días pues recibí una llamada de Evangelina Reyes y ella me compartió muy contenta que ha estado en un tratamiento y su doctor le dijo que todos sus análisis y todas las pruebas han salido bien y que ella en el momento está bien en toda su salud. Así que damos gracias al Señor porque Dios le restauró su salud y ha contestado las oraciones que se han hecho a favor de ella. Sé que hay muchos de ustedes que han tenido esos testimonios, que hemos orado y Dios ha hecho algo. Nosotros sabemos que Dios contesta la oración. En algunas ocasiones no resulta porque Dios tiene otros planes. Siempre nosotros tenemos que someter nuestra oración, que si es la voluntad de Dios, Él la haga. Porque así mismo fue que oró el Señor. El Señor, la Biblia dice que rogó al que lo podía librar de la muerte. Y le dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa. En otras palabras, le estaba pidiendo un cambio en el plan de la salvación, que él no tuviera que pasar la clase de sufrimiento por la cual iba a tener que pasar. Estuvo orando 3 horas, porque la Biblia dice que cuando pasó 1 hora fue a chequear los discípulos y se habían dormido. Y le dijo, levántense y velen y oren, y se fue a orar. Y así por 2 ocasiones, así que estuvo orando 3 horas. Y Dios, el Padre, no cambió el plan. Y al final se cumplió la voluntad de Dios, pero Jesús al final le dijo, mas no sea mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, nosotros podemos pedirle a Dios, pero nunca podemos tratar de torcerle el brazo a Dios. Necesitamos decirle, Señor, tú sabes lo que yo quiero, yo quisiera de todas formas esto, pero si no es tu voluntad, yo me puedo someter a la tuya. Yo estoy dispuesta a ceder mi voluntad para que tú hagas tu voluntad. Esa es la frase del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros necesitamos poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y van a haber ocasiones en que Dios tiene otro plan, su propósito es otro, y aunque tú le pidas y le pidas y le pidas, Dios te va a decir, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pablo dice, yo le he pedido al Señor por esto ya 3 veces. Fíjense qué curioso, el Señor oró 3 horas y Pablo le pidió al Señor 3 veces. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, tranquilo, confórmate con la gracia que te he dado. Y le explicó, le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás débil, cuando tú te sientes que no puedes más, el poder de Dios se perfecciona y Dios recibe toda la gloria. Y si Dios no decide concederte lo que tú le estás diciendo, te va a fortalecer. En el caso de Jesús, la Biblia dice que Dios envió ángeles que lo fortalecieran. Y de ahí él se levantó tranquilo. Mira, llevaba 3 horas pidiéndole a Dios que cambiara el plan. Cuando ya Dios le contestó y le dijo, esto es lo que tenemos que hacer, le envió ángeles, lo fortaleció. Y él se levantó y despertó a los discípulos y le dijo, están durmiendo, pues ya sigan durmiendo, ya no hace falta. Vámonos, se acerca el que me entrega. De ahí en adelante usted no lo ve ni asustado, ni preocupado, ni triste, ni dudoso. Va firme a cumplir lo que tiene que cumplir. Dios te va a fortalecer si Él no te va a contestar tu petición y tú vas a poder resistir. Y el mismo salmista en otro salmo dice, clamé a ti, me respondiste con vigor en mis huesos, me fortaleciste. De que hay diferentes formas, Dios siempre contesta. Lo que pasa es que puede ser que alguna vez conteste que no. Y todos padres, nosotros tenemos el derecho de decirle que no a nuestros hijos en algunas cosas. Dios también. Pero aunque su respuesta sea no, nunca nos deja así, arréglatelas como puedas, sino que Él nos fortalece y nos sostiene. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Pues Dios me los bendiga, eso va a ser todo por hoy. Gracias por conectarse y seguimos unidos, queridos hermanos, todos los jueves aquí para la gloria del Señor.